Gloria a Dios. Bien, Dios bendiga a todos mis hermanos y a mis hermanas. Dios bendiga a toda la comunidad evangélica. Pues ya estamos reunidos una vez más para meditar en las escrituras, las cuales quedaron como una guía para la iglesia de Cristo. Y hoy vamos a iniciar una parte de las escrituras antiguas en un libro de un profeta mayor que se llama el profeta Isaías. Vamos a buscar en el capítulo 45 del libro del profeta Isaías, porque de alguna manera esto que vamos a leer se relaciona también con nosotros, con nuestra generación. Sabemos que el Dios que habló desde el principio con Abraham es el mismo Dios que está hablando con nosotros. Entonces a veces hay mucha confusión por cuestiones de palabras, de términos, cosas insignificantes por las cuales se ha convertido esto en muchas fracturas en cuanto a la fe. Sabemos que solamente hay un solo Dios y en eso pues yo creo que estamos de acuerdo la mayoría de los creyentes. Solamente hay un Dios, nada más. Las diferencias que luego comienzan a venir es porque un ángel vino y habló con una persona y le dijo o le reveló, y otro ángel vino y habló con otra persona y también le reveló, y se comienzan a hacer diferentes formas de creer en el Señor. Sin en cambio, pues solamente hay un Dios y no va a mandar a cada rato ángeles a andar enseñando cosas diferentes. Entonces, pues nosotros aquí estamos para tratar de entender lo que se escribió hace aproximadamente 8 siglos, poquito menos de 8 siglos. Pero aquí está para nosotros. Vamos a leer 2 versos del capítulo 45 del libro del profeta Isaías. Verso 22 y verso 23. Dice las escrituras así: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Esto se escribió aproximadamente hace un poquito menos de 8 siglos. Ya desde aquel tiempo nuestro Dios estaba hablando de salvación, como hoy en día se predica el evangelio para la salvación de las almas. Ya desde aquel tiempo pues ya vemos que Dios le estaba diciendo a su pueblo a través del profeta Isaías que miraran a Él, porque Él es el único Dios. Por eso les decía yo, solamente hay un solo Dios. El hecho de que no le digamos Alá,
no quiere decir que estemos hablando de otro Dios, porque Alá significa lo mismo, Dios. Entonces, en diferentes idiomas, pues a lo mejor hablar de Dios se pronuncia de maneras diferentes, pero solamente hay un solo Dios, nada más. Entonces, todos los que hablamos de un solo Dios, pues estamos hablando del mismo, nada más que diferimos porque pues a uno se le apareció Moroni, a otro se le apareció Gabriel, y a lo mejor por ahí a otro se le haya aparecido otro ángel. La cuestión está de que hay un solo Dios, y yo creo que en eso estamos de acuerdo. Ahora, no tengo el gusto de saber el nombre o de este amigo que me hace el favor de mandarme las suras del Corán, pero en algo estoy de acuerdo con él. Solamente hay un solo Dios que merece toda la honra y toda la gloria. Yo lo creo con todo mi corazón, porque así está escrito. Y ese Dios no habló de el tiempo de Mahoma para acá. No, este Dios habló 8 siglos antes de que apareciera el Cristo, el Salvador. Aproximadamente 8 siglos antes de que viniera por primera vez Gabriel a hablar con María para que Jesús fuera concebido. Entonces, en el tiempo de la aparición de Gabriel con Mahoma, pues fueron 600 años después de que hablara Gabriel con María. Y en el tiempo de que Moroni hablara con José Smith, pues también es reciente. Entonces estamos hablando de que después del puente del silencio, de entre el último profeta, que fue el profeta Malaquías, y el nacimiento de Cristo, pasaron 400 años en que Dios dejó de hablar a través de los profetas. Pero ya había varias profecías acerca de cuando Dios se iba a volver a acercar al pueblo de Israel. Pero vuelvo a repetir, desde tiempos antiguos el consejo era de que miraran al único Dios que los podía salvar. Hizo un juramento que solamente ante él se iba a doblar toda rodilla. Y ese juramento dice no será revocado, o sea, no pierde validez. Solamente ante Dios se iba a doblar toda rodilla. Bien, pero no fue lo único que quedó escrito a través del profeta Isaías, sino que se escribieron varias cosas para nuestro tiempo, para el inicio de la era que le llaman la era cristiana. Voy a leer en el libro del profeta Isaías, capítulo 7, verso 14, una profecía que se cumplió, y juntamente cumpliéndose esta profecía,
empieza para nosotros la era cristiana. Unos dicen antes de Cristo y otros dicen después de Cristo. Bueno, pues para nosotros este es el principio de después de Cristo. Nosotros estamos en la era cristiana. Dice el verso 14, capítulo 7, verso 14 del libro del profeta Isaías, dice así: por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Quién va a dar la señal? Nuestro Dios, porque solamente hay un Señor, solamente hay un Dios. Entonces, iba a dar él una señal de su acercamiento otra vez al pueblo de Israel. Acuérdense que él habla de salvación. Entonces dice que una virgen iba a concebir y iba a dar a luz un hijo. Y habla de que el nombre de este niño, no que le van a poner por nombre Emmanuel, no, el nombre de este niño va a ser llamado Emmanuel. Vamos a seguir hablando de esta profecía. Capítulo 9 del profeta Isaías. Capítulo 9, verso 6. Ya la Virgen iba a concebir, iba a dar a luz un niño. Bueno, pues el niño ya aquí para Dios ya nació. Porque un niño nos es nacido. O sea, ya habla como que si ya estuviera con nosotros. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora el niño nace y su nombre, el nombre que traiga este niño, aquí todavía no dicen cómo se va a llamar, pero ya están hablando de cómo se le va a llamar a su nombre. Y una de las maneras que está establecido a través de Dios por medio del profeta Isaías es de que el nombre, al nombre de este niño se le va a llamar admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Entonces, el nombre que traiga este niño para nosotros significa Dios fuerte, Padre eterno. El nombre que traiga este niño para nosotros va a ser Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. El nombre que traiga. Esto se profetizó, les voy a repetir, un poco menos de 8 siglos antes, para nuestro tiempo. Vamos a leer en el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer a partir del verso 18 del capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, a donde para nosotros empieza la era cristiana. Dice: el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo:
José, hijo de David. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces el nombre no era Emmanuel, iba a ser llamado Emmanuel porque significa Dios con nosotros. Ahora Jesús, pues desde aquel tiempo no se conocía el nombre. El nombre vino, lo trajo el ángel. Vino el ángel y habló con María. Y entonces se cumple la profecía. Ahora ya tenemos a María embarazada y ya tenemos el nombre. Ahora este nombre para nosotros significa Dios fuerte, Padre eterno. Eso significa el nombre de Jesús, Padre eterno. Conforme a las profecías, acuérdense que Dios fue el que dio la profecía. Ahora, cuando el Señor dice: vean a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, Él es el mismo que dice que Jesús va a salvar a su pueblo. Ahora, si solamente vamos a ver a Dios como Salvador, porque Él es el único que salva, y luego nos dice que Jesús viene como el Salvador del pueblo y lo está mandando Dios. Entonces, ¿cómo podríamos entender esto? Porque pues solamente tenemos un Salvador, que es Dios, el Dios único que existe en todo el mundo. Dice el verso 21, el que acabamos de leer: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, si solamente Dios es el que salva, porque dice la Escritura: miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. O sea, toda la tierra tiene que mirar al único Dios para ser salvo. Dios habló a través del profeta Isaías y dijo que iba a dar estas señales para cuando empezara el tiempo de la salvación. Entonces, vamos a leer aquí en el Evangelio de San Lucas, para que veamos, para que leamos cómo el ángel Gabriel llega a este mundo, dentro de este mundo,
en su primera visita después de 400 años de silencio. Dice, voy a leer capítulo 1, verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahí está el primer acercamiento del ángel Gabriel para nuestra era, después de aproximadamente casi 8 siglos que se había profetizado esto. María estaba comprometida con José. Ella era virgen, se iban a casar, se iban a unir en matrimonio. Pero antes había un tiempo de compromiso. Entonces, cuando José se entera de que María ya está embarazada, pues la quiso dejar secretamente, porque antiguamente cuando alguien fornicaba, pues lo tenían que matar a pedradas. Sin en cambio, este mismo ángel Gabriel que habló con María, le dijo a José en sueños: no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella fue engendrado es de parte de Dios. Ya María sabía cómo le iban a poner el nombre, qué nombre le iban a poner a este niño, porque ya estaba profetizado el significado del nombre. No le preguntó si les gustaba o no les gustaba. Es más, antiguamente no existían como ahora métodos para saber el sexo del bebé. Sin en cambio, el ángel ya había dicho, porque estaba profetizado, que iba a ser un niño. Entonces, cuando José piensa dejar a María, el ángel le dice: no lo hagas, va a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, en los tiempos del profeta Isaías, Dios habló muchas cosas, pero una de las más importantes que habló para nuestro tiempo, o sea, para nosotros,
es que se iba a iniciar la era de la salvación, o sea, la era de Cristo. Nace Cristo, hay un después y hay un antes. Antes de Cristo estuvieron los profetas que Dios usaba para hablar con el pueblo. Después hubo un tiempo en que Dios se retiró, pero dio una señal de cuando Él se iba a acercar, de cuando iba a empezar el tiempo de la salvación. Ahora nos mandan a un niño con un nombre profetizado que significa Padre Eterno. Y Padre Eterno, pues sabemos que solamente hay un Padre Eterno y solamente hay un Dios que es por sobre todas las cosas. Bueno, eso significa Jesús. Dios fuerte, el único Dios que hay. Es el significado del nombre de Jesús conforme a lo que se profetizó hace aproximadamente 8 siglos. ¿Quién habló? Pues habló Dios. Ahora ya tenemos el niño, ya tenemos el nombre. Ahora para todos los que creemos en Él, vamos a leer, vamos a seguir leyendo. Miren, este ángel Gabriel fue el que se le apareció a Mahoma hasta hace aproximadamente en el año 1600, por ahí. Pero ya mucho tiempo antes, muchos siglos antes, ya había hablado con María. Evangelio de San Juan, capítulo 1. Voy a leer el verso 11 y verso 12 del Evangelio de San Juan. Ya estamos hablando de los que vamos a creer en el Señor. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, escuchen bien, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. ¿Por qué nos dan la oportunidad de ser hijos de Dios? Porque al creer en su nombre, entramos a la salvación. Y una vez obteniendo la salvación, pues nos hacemos hijos de Dios. Ese nombre entró a este mundo con un propósito: salvarnos. Es un nombre de salvación. Por eso dice que creamos en ese nombre. Entonces, para todos los que nos llamamos cristianos, no hay otro nombre. No hay otro nombre. El único nombre profetizado es Jesús. ¿Y quién trajo este nombre? Lo trajo el ángel Gabriel. Porque este nombre no es cualquier nombre. Este nombre significa Padre Eterno, Dios fuerte. Entonces yo como cristiano debo de creer en su nombre. ¿Y qué debo de creer en su nombre? Pues que ese nombre significa Dios fuerte y Padre Eterno. Porque así está escrito en la profecía de uno de los profetas mayores que se llama Isaías.
Entonces esto se escribió, les digo, casi 8 siglos antes de que naciera Jesús. Mucho tiempo antes de que hablara con José Smith el ángel. Pues dice, José Smith es el único que dice que vio al ángel, pero pues solamente José Smith. No hay más testimonios de otras personas que hayan dicho, no, pues sí, este profeta vio el ángel, vimos al ángel, oímos al ángel, ¿no? Solamente su palabra nada más. Entonces así pues muchos también, varios hablan y dicen, pero pues solamente son palabras. Entonces esto que quedó escrito para nuestra enseñanza quedó escrito. Entonces nosotros tenemos que, si queremos ser hijos de Dios, tenemos que empezar por creer en su nombre. ¿Qué tanta importancia tiene este nombre? Miren, vamos a leer en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles capítulo 4, verso 11 y 12. Dice la palabra del Señor así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces tenemos que creer en este nombre para poder llegar a la salvación, pero hay una forma establecida. Para que podamos ser salvos, ya nos dio un nombre Dios. Introdujo un nombre bajo los cielos. Dice, solamente hay un nombre bajo los cielos para la salvación de toda la humanidad. ¿Cómo se llama este nombre? Solamente se llama Jesús. Ahora, desafortunadamente se inventa la imprenta y comienza entonces problemas, fracturas, contiendas por el nombre, por la doctrina de Dios. Sabemos que solamente hay un Dios, pero ¿por qué se formaron tantas doctrinas? ¿Por qué le pusieron al Señor el nombre de Jesucristo si es su nombre solamente es Jesús? Entonces digo, ¿qué tan difícil es creer en su nombre? Porque solamente hay un nombre. Entonces hay quien debate y contiende porque las imprentas se les ocurrió, a alguien se le debe haber ocurrido juntar el nombre del Señor con lo que vino a ser como el ungido de Dios, como el Salvador, que es el Cristo. Y en lugar de ponerle Jesús, el Cristo, le quitan el artículo y le ponen Jesús y le juntan Cristo. Y ya lo hacen nombre. Entonces, esa es la cuestión de que lo hicieron nombre. Ahora, para ser salvos,
necesitamos el nombre de Jesús. Necesitamos aprender a creer en ese nombre. Yo creo que ya nuestro Dios sabía todo lo que iba a pasar en este tiempo. Por eso se quedó escrito que creamos en su nombre para que podamos ser salvos. Ahora ese nombre, pues no es cualquier nombre, es el nombre de Dios, porque el único que salva es Dios. Y si Jesús significa Dios fuerte, pues Jesús es Dios fuerte. El nombre de Jesús significa Padre eterno, pues Jesús es Padre eterno. O sea, ¿cuál es el problema que no podemos entender? Estamos hablando de lo que está escrito. Antiguamente no se conocía el nombre que iba a venir, pero ya se sabía el significado de ese nombre. Vamos a seguir leyendo aquí en el libro de los Hechos. Busquen el capítulo 10. Verso 43. Dice la palabra del Señor así: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Vamos a detenernos tantito allá. Primeramente dice que los profetas, todos los profetas dan testimonio de él, de que todos hablaron de él. Isaías habló de él, del niño que iba a nacer, del nombre que iba a traer, de lo que se iba a significar. Y así podemos buscar más profecías en otros profetas, y todos los profetas van a hablar del nacimiento de Jesús. Por eso dice que todos los profetas dan testimonio de él. Y cuando dice todos, pues son todos. Y luego dice los que en él creyeren. O sea, tenemos que creer en el Señor como el enviado de Dios, el que Dios formó en el vientre de María. En él tenemos que creer, pero el perdón de los pecados es por el nombre. Esa es la importancia que tiene creer en el nombre. Por eso dice lo que leímos ahí en el Evangelio, según San Juan, los que creemos en su nombre, tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios. Cuando oyeron esto, sigue hablando la palabra, y al final dice, el verso 48 dice: y nuestro hermano Pablo mandó a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué mandó a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús? Porque el bautizo es la reconciliación con Dios. El bautizo del cual habla la Escritura es primeramente que nosotros reconozcamos nuestros errores, nuestras faltas, y nos arrepientamos con todo nuestro corazón para reconciliarnos con Dios, para que nos puedan perdonar y podamos ser salvados por el Señor. Para eso Él vino, para perdonar nuestros pecados y llevarnos a la salvación.
pero hay un orden. Él vino y trajo un nombre, o le pusieron un nombre que es sobre todo nombre. Ahora creemos en el Señor, pero tenemos que creer en el nombre que nos va a perdonar nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, nos tenemos que bautizar en el nombre, porque el que perdona los pecados es el nombre, porque ese nombre significa Dios fuerte, Padre eterno. El único que perdona los pecados es Dios. Entonces es un misterio, el nombre es un misterio, es como que si estuviera Dios presente. Al invocar el nombre de Jesús, estamos invocando la presencia de Dios. Y ese nombre va a hacer que nos perdonen nuestras faltas. Por eso dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, donde leímos, no hay otro nombre. No hay una base en las Escrituras que diga que le cambiaron el nombre o que por alguna razón tuvieran que componer el nombre. No, entonces hay quien contiende, hay quien no acepta que el nombre de Jesucristo pues no es el nombre que trajo el ángel. El único nombre que vino del cielo solamente es Jesús. Nada más. Él es Jesús, Él es el Cristo, Él es el Santo, Él es el enviado, Él es todo, pero su nombre es solamente Jesús. Entonces hay quien comienza a anteponer sus pensamientos por tratar de defender algo que no tiene una base en las Escrituras, como es el nombre de Jesucristo, como es el nombre de Jehová. No lo hay. Solamente hay un nombre con el cual se dio a conocer Dios, porque el nombre de Jesús es Dios fuerte. Si significa Dios fuerte, pues es Dios fuerte. Si significa Padre eterno, pues es Padre eterno. Es lo que significa el nombre. Ahora tenemos que creer para ser salvos en ese nombre. Y como leímos en el libro del profeta Isaías, miren a mí y sálvense todos los términos de la tierra, porque yo solamente soy Dios. Y lo que estamos haciendo ahorita, porque así lo estableció Él, es ver el nombre de Jesús para nuestra salvación, es ver a Dios, porque eso es lo que significa Jesús, Dios fuerte. Hay quien no puede entender, hay quien no lo puede entender, hay quien lo acepta, hay quien lo contiende. Pero eso no cambia lo que está escrito. Y para todos nosotros que creemos que lo que tenemos aquí en nuestras manos es la palabra de Dios, pues para nosotros tenemos que aprender a creer como dice la palabra. Entonces, ahorita tenemos fracturas, tenemos divisiones en cuanto al entendimiento de la palabra del Señor. Porque el bautizo significa muerte y resurrección. En el bautizo se invoca el nombre del Señor
en nosotros para que nuestros pecados sean perdonados. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso nuestros hermanos bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Desafortunadamente para muchos que también están buscando lo mismo que nosotros, vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, verso 18 en adelante. Dice la palabra del Señor así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchos toman textualmente este mandamiento y se han hecho infinidad de movimientos evangélicos que se bautizan de esta manera. Se bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no tienen el nombre de la salvación, porque no les dijeron bautícense así. El mandamiento es bautícenlos en el nombre del Padre. Ahora, ¿cómo se llama el Padre? El único nombre profetizado para el nombre del Padre es Jesús. El nombre del Hijo, pues también se llama Jesús. Y el Espíritu Santo que iba a venir, pues era Jesús. Entonces solamente habla de un hombre. Un hombre que está bajo los cielos salvando. Entonces todos aquellos que los han bautizado de esta manera, pues tienen que corregir. Porque aquí no se está invocando ningún nombre de salvación. Y acuérdense que el que perdona los pecados es el nombre. Eso es lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 43. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, tiene que ser invocado el nombre de la salvación en nuestro bautizo, porque es nuestra sepultura y nuestro nacimiento. Al introducirnos en el agua, morimos para el mundo. Es la figura de la muerte de Cristo. Sepultados, y al salir del agua, resucitamos juntamente con Cristo para la salvación. Ya todo lo que debíamos se quedó sepultado. Ya nos perdonaron. Eso significa el bautizo, perdón de pecados. Y en el bautizo recibimos algo que no teníamos, que es el Espíritu Santo, que va a estar con nosotros todos los días, hasta que lleguemos a la presencia de Jesús. Es nuestro compañero permanente. Pero tenemos que nosotros aprender a creer como dice la Escritura, no como dice mucha gente, porque hay quien, como la mayoría de la gente dice, pues así le hace. Recuerden que en la guerra antigua, en los tiempos de Hitler, se inventó algo que dijeron así: una mentira repetida
miles de veces se convierte en una verdad. Entonces, hay muchísimas gentes que se han bautizado así y lo repiten y así lo enseñan y ya lo hicieron una verdad. Pero no, la única verdad es que el único que perdona los pecados es el nombre de Jesús. No hay más. Tiene que ser invocado en nosotros el nombre para que podamos ser salvos. Mire, vamos a leer. Otra vez vamos a regresar al libro, al Evangelio de según San Juan. Capítulo 7. Versos 38 y 39. Dice así la palabra del Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora fíjense bien, antiguamente no habían libros como hoy los tenemos. Sin en cambio, él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Ahora, ¿cómo dice la Escritura? La Escritura le llamaban a los escritos antiguos, a los escritos del profeta Isaías, Jeremías, Amós, Abdías, Ezequiel, todos ellos hablaron de él y teníamos nosotros que aprender a creer en él como decían las Escrituras, no dice como dice la Biblia. No, Biblia significa conjunto de libros. En ese conjunto de libros se juntaron los escritos antiguos y le llaman Biblia. Pero lo correcto son las Escrituras, porque todo esto que tenemos acá pues es lo que quedó como una herencia para nosotros. Todo lo que se escribió de Cristo, todo lo que hizo Cristo, se fue encontrando poco a poco, se hizo un trabajo para poder reordenar toda esta información y ponerla en este libro que se llama Biblia. Pero es un conjunto de escritos. Aquí están las Escrituras. Entonces, para que nosotros podamos recibir ese Espíritu Santo, tenemos que creer como dicen las Escrituras. Y en las Escrituras está escrito que iba a venir de parte de Dios un niño. Lo iba a concebir una mujer siendo virgen. Esa era la señal. ¿Cuál señal? La señal del tiempo de la salvación. Porque Jesús entró a este mundo, o Dios lo introdujo a este mundo para salvarnos. Todavía no nacía y ya venía con la encomienda. ¿Qué le dijeron a José? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todavía no nacía y ya tenía trabajo. Ya tenía una encomienda. Este fue un sueño que tuvo José a donde habló el ángel. ¿Cuál ángel? El ángel que habló con María.
¿Quién? Gabriel. Ahora nosotros, los que nos reunimos periódicamente a meditar en las Escrituras, pues tenemos que ver el no salirnos de las Escrituras, de lo que aquí está escrito, porque nos vamos a meter en un problema. Si nosotros comenzamos a salirnos de lo que enseñó Jesús, vamos a leer aquí en la segunda carta de nuestro hermano Juan, único capítulo, segunda carta del apóstol San Juan, único capítulo. Vamos a leer a partir del verso 8. Y esto es para que tomemos conciencia y hagamos un alto en nuestro camino y podamos meditar si nuestra fe está bien fundamentada en lo que dicen las Escrituras. Porque eso es lo que el Señor dijo, que creamos en Él como dice la Escritura. Voy a leer a partir del verso 8, segunda carta del apóstol San Juan, dice así: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, cualquiera que se extravía de la enseñanza de Cristo, doctrina es la enseñanza que trajo el Señor. Cualquiera que deje la enseñanza de Jesús, Dios se hace a un lado de él. Ya Dios ya no está con él. ¿Por qué? Porque ya se extravió. Entonces todos aquellos que se están bautizando, como dice allá en San Mateo 28, pues tienen que pensarlo con mucha seriedad. Porque la Escritura dice que solamente hay un solo bautizo. Hay un solo nombre para nuestra salvación. Hay una sola forma establecida. Fíjense, aquí vamos a leer un ejemplo acá, miren. Miren cómo Dios no deja a nadie a medias de su fe. Hechos capítulo 19. Antes de Jesús, sabemos que vino Juan el Bautista para preparar el camino o la manifestación del Salvador. Capítulo 19, verso 1 del libro de los Hechos. Voy a leer, dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo
que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora fíjense una cosa, no dice los rebautizaron, no dice los volvieron a bautizar, no, dice la escritura los bautizaron. ¿Por qué? Simplemente porque no estaban bautizados, tenían un bautismo de arrepentimiento, pero les faltaba el bautizo de la salvación. Ese no lo tenían. No estaban bautizados con el bautizo de salvación. Entonces, así hay muchas gentes. Tienen un bautizo de arrepentimiento. ¿Por qué? Pues así les enseñaron. Los bautizaron en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero pues no invocaron ningún nombre. Y la Escritura dice que el perdón de los pecados es por el nombre. O sea, el nombre se tiene que invocar para que pueda haber remisión de pecados. Entonces, todos aquellos que están bautizados en lo que muchos le llaman Trinidad, pues están como los discípulos de Juan el Bautista. Tienen un bautizo de arrepentimiento, pero les falta bautizarse en el nombre de la salvación. Entonces uno tiene que aprender a creer en ese nombre. Hay quien prefiere quedarse así porque dicen, es que yo ya me bauticé, entonces no está creyendo en el nombre. Y la Escritura dice que para que podamos tener la oportunidad de ser hijos de Dios, tenemos que creer en el nombre. Y el único nombre bajo los cielos es Jesús. Entonces, cuando estos discípulos oyen esto, que tenían que creer en Jesús el Cristo, no dice Jesucristo allá, dice Jesús el Cristo, eso es lo correcto, Jesús el Cristo. No dice los volvieron a bautizar, o como dice mucha gente, rebautizaron, no, los bautizaron, eso es lo que dice la Escritura. No dice corrigieron, no, ellos estaban arrepentidos. Juan vino a predicar el arrepentimiento, vino a decir a las gentes que se arrepintieran de sus malas obras. Y llegaban y los bautizaba en agua de arrepentimiento, pero les faltaba el bautizo de salvación. Porque Juan decía, yo en verdad los bautizo con agua de arrepentimiento, pero atrasito de mí viene otro que va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, que es el bautizo de la salvación. Hay quien, pues así le enseñaron, así se bautizaron y así están perseverando. Pero todavía tienen tiempo, porque Dios todavía los tiene acá, para que puedan meditar y puedan bautizarse en el nombre. Aprendan a creer en el nombre, porque la oportunidad es para todos los que podemos creer en ese nombre. Es curioso, pero la fe cristiana es la base fundamental, el nombre de salvación. Es como mirar a Dios a través del nombre para el perdón de nuestros pecados, para poder llegar a la salvación. Bien, pues vuelvo a repetir, ahí está la invitación
el nombre de la página del YouTube para el que quiera suscribirse pueda hacerlo en esa página y ahí va a encontrar muchas disertaciones, muchos temas para que pueda considerarlos a la luz de las escrituras y de alguna manera pueda ir conociendo un poquito más. Entonces ahí está la invitación, ahí está la página aquí abajito para el que quiera suscribirse. Y lo sigo invitando para la próxima transmisión en vivo para el día lunes, Dios mediante, si el Señor no dispone otra cosa, el próximo lunes a la misma hora estaremos aquí reunidos para seguir meditando en esta preciosa palabra. Recuerde que no es para contender, no estamos señalando a nadie, no es para que nadie se ofenda. No, la invitación es para que juntos meditemos en esta palabra. Y la obra y el entendimiento, pues sabemos que proviene de Dios. Si algo entendemos es porque Dios quiso que lo entendiéramos. Y si algo no entendemos, simplemente porque Dios no quiso que lo entendiésemos. Bien, pues Dios los bendiga. Y si el Señor no dispone otra cosa, aquí nos vemos el próximo lunes. Que Dios bendiga a todos los que hoy nos acompañaron. Bien, pues Dios los bendiga.